como presente y como foco principal al usuario, vamos a tener que hacer un levantamiento de información y específicamente para poder obtener los requerimientos que nosotros necesitamos hacer el diseño que van a ser como todos esos diagramas, como todo ese mapeo para poder llevar a cabo y construir la aplicación. Necesitamos hacer la implementación y por último sería como ese lanzamiento de esa interfaz gráfica. Todo eso a través de un elemento de prototipado y de la evaluación de ese prototipado que va a estar pues básicamente tanto como en el ciclo de vida como en el prototipado como en la evaluación va a estar una relación interactuando con el usuario. Cuando hablamos de interfaz gráfica y de elementos gráficos, siempre estamos diciendo que el diseño debe estar centrado en el usuario, porque debe recoger las necesidades del usuario para mejorar como la utilización de lo que está haciendo. Y básicamente va a permitirle un dominio sobre la aplicación. Si nosotros garantizamos que haya un dominio sobre la aplicación por parte del usuario, estamos garantizando la usabilidad. Y si podemos garantizar la usabilidad, podemos garantizar la evaluación de la interfaz gráfica. Después, nosotros lo que podemos decir es que hay diferentes formas para nosotros poder determinar cómo desarrollar la interfaz gráfica. Y vamos a tener como dos elementos grandes, que es como la diagramación y el prototipado de alto y de bajo nivel, donde nosotros a través de simples bosquejos o de bosquejos muy elaborados vamos a poder darle las características, vamos a poder mostrar como el plano de una casa, cómo sería la organización, cómo sería el funcionamiento y la organización de lo que nosotros queremos, ya sea un sitio web, una aplicación de escritorio o cualquier interfaz gráfica que deseamos realizar. Listo. Básicamente la gente siempre piensa que uno debe basarse pues, en unos elementos que están básicamente alineados a lo que son la empresa, el modelo de negocio que tiene la organización, ¿sí? Que se puedan ver cuáles son los servicios y los productos, si tienen sitios web de referencia o elementos estáticos o aplicaciones de escritorio de referencia para poderlo hacer. Se van a determinar como una identidad para ese desarrollo. Y por último se va a hacer una estructuración que ya veremos más adelante. Cuando nosotros estamos hablando de esa diagramación y ese prototipado, nosotros decimos que técnicamente se denomina blueprint al proceso donde yo puedo hacer básicamente una especie de diagramación, una especie de plano funcional de mi interfaz. Y básicamente está mostrado por diferentes bloques, puede llegarse a parecer a un diagrama de flujo con ciertas características, pero me muestran básicamente todo el proceso que yo voy a realizar para la interfaz con las acciones que se realizan en ella. Entonces, todavía no, algo de tomar. básicamente están los elementos físicos, están los elementos con el Tranquilamente, cliente, mamá. ¿sí? La visibilidad, ¿sí? Y las interacciones internas que Lo que maneja. usted me dé agua, si sea agua, está bien. Para poder realizar todo esto, nosotros tenemos que hablar Gracias. de la diagramación en la arquitectura de la información y básicamente nosotros vamos a ver cuáles son los elementos de diseño que debemos tener en cuenta. Entonces, dice que básicamente vamos a tener como los dendrogramas, que son árboles, ¿sí? Básicamente árboles de información, donde nosotros vamos a tener cada una de las acciones a realizar de manera detallada y cada vez vamos a ir profundizando en ellas hasta que las hagamos muchísimo más simples. Vamos a tener como Diagramación unos en gráficos de arquitectura. escalamiento multidimensional indicando cómo inicia la interfaz y cómo pensamos que debe terminar la interfaz. Para todo eso debemos aplicar como toda De la la parte de la información. lluvia de ideas, mapas mentales, debemos tener en cuenta el organigrama empresarial y básicamente de ahí se van a generar como los dos grandes diagramas, los planos o blueprints que nos van a y bueno y los mapas de arquitectura, ¿sí? Que básicamente nos van a mostrar la estructura y el funcionamiento y el contenido principal, las etiquetas principales que va a tener toda esta interfaz y vamos a tener toda la parte de la maquetación donde vamos a tener los wireframe, los mockup y los prototipos
Y básicamente pues vamos a ver cuáles van a ser las características de interacción que van a tener y de los contenidos que van a tener cada uno de ellos. Lo que podemos decir de esa arquitectura de la información es que básicamente está como en una búsqueda de la jerarquización de la información, del etiquetado de la información, de poder crear como toda una ruta de la navegación y de búsqueda de la información donde conecta a la gente con los contenidos, ya sea en textos planos, gráficos, videos, ¿sí? Y pueda hacer ese intercambio de información. Dentro de esa parte de la diagramación de la arquitectura de la información, pues básicamente tenemos que tener en cuenta como los elementos generales y los elementos específicos. En los elementos generales, pues básicamente vamos a tener en cuenta al usuario, las bases de datos que se puedan estar dentro de esa estructura, los elementos de navegación interna, las relaciones que hay entre cada uno de los elementos, el diseño como tal de la página. Y dentro de los elementos específicos, pues básicamente vamos a tener todo el conjunto de iconos y de gráficas que vamos a utilizar para que cuando hagamos esa interacción con el usuario, él pueda asimilar cómo quedará esa interfaz gráfica o ese sitio. Dentro de esa diagramas de arquitectura tenemos diferentes tipos de diagramas de arquitectura. El primero sería como el diagrama de la organización, donde nosotros a través de esos árboles vamos a poder identificar la estructura de la empresa, los productos y servicios o el contacto que vamos a tener. El otro diagrama que vamos a tener dentro de esta arquitectura de la información es básicamente aquellos elementos anidados que tiene, que ya habíamos visto en el anterior, que era pues las fotos de la empresa. Entonces estamos hablando de la empresa, vamos a mirar los videos promocionales, las fotografías. Dentro de los productos vamos a ver cada uno de los productos, de los servicios que presentan, que presta, y cómo cada, por ejemplo, este elemento de producto se puede asociar con la base de datos. Se pueden hacer búsquedas alrededor de ellos y ya estamos mirando el funcionamiento como tal de nuestra interfaz, de nuestro sitio, ¿sí? Y qué resultados obtengo como usuario. También tenemos un diagrama de presentación donde básicamente nosotros vamos a tener como una estructura indicando dónde quedaría ubicada cada uno de los elementos dentro de esa composición gráfica. Después de que se hace todo ese proceso de arquitectura de información, pues básicamente hay que nuevamente recurrir al proceso de documentación donde se muestre los árboles jerárquicos y cada uno de los procesos, las acciones y interacciones que se tienen. Básicamente el diseño de interacciones está referido a cada uno de los elementos que yo pueda tener dentro de la interfaz, por ejemplo, el usuario y contraseña, la acción con un botón. Entonces, esa interacción que se hace con un botón, uno debería poderla graficar y diagramar, indicando que debo introducir el usuario, que debo introducir la contraseña, que al dar clic, entonces debo tener como, así como en los diagramas de flujo tengo diferentes símbolos para marcar las acciones, pues en estos diagramas de interacción también se crean diversos símbolos para hacer e identificar esas interacciones. En cuanto a la maquetación, lo que podemos decir es que la maquetación es un diagrama de presentación, es una representación visual, básicamente muestra como que la estructura la estructura de nuestro diseño inicialmente. Hola, Estas maquetaciones pueden ser como de baja, ¿sí? De baja fidelidad y de alta fidelidad, entonces ya veremos en qué consiste. Nosotros tenemos una primera tipo de maquetación, por decirlo de alguna forma, que es de baja fidelidad, cuando son esos dibujos hechos a mano, esos bosquejos hechos a mano, que pueden ser hechos en una servilleta, donde nosotros estamos haciendo esbozos de las ideas o de lo que nos está nutriendo en este instante el cliente o el usuario final. Básicamente, pues lo que hace es validar las ideas, nos muestra como las diferentes zonas que yo voy a tener dentro de ese espacio gráfico.
Es un elemento ágil porque rápidamente puedo mostrar, ¿sí? Y puedo obtener una retroalimentación a partir de eso. Tenemos otro elemento un poco más evolucionado, los bullet frame, que básicamente lo que hago es ya tener como el contenido, ¿sí? Que voy a tener dentro, ya sea de un sitio web o de una interfaz gráfica. Voy a tener enlaces a diferentes formularios, voy a tener en cuenta como que los títulos, voy a tener en cuenta cada una de las etiquetas, voy a tener en cuenta cómo es que voy a agrupar los diferentes elementos, voy a mirar cómo van a ser los elementos de navegación dentro de esa interfaz gráfica, voy a empezar una priorización de contenidos, indicar qué contenido es más importante que el otro, ¿sí? Voy a mirar cómo es que van a ser los componentes, voy a determinar cómo van a funcionar esos componentes. Listo. Tenemos otro que ya es un poco más avanzado, que es el prototipo funcional. Esos prototipos funcionales básicamente están asociados a un lenguaje de etiquetado. Ese lenguaje etiquetado puede ser HTML, puede ser de HTML, HTML5, y básicamente lo que me muestran es que yo voy a poder hacer, no solamente mostrar cómo quedaría, sino que también voy a empezar a mostrar un poquito de la funcionalidad. Voy a poder tener cajas desplegables, voy a poder tener un botón de acción y, que me redirija a otro lado. Dentro de los mockups básicos que nosotros estábamos diciendo, básicamente lo que podemos decir es que estos mockups deben ir en tonos de grises, ¿sí? Porque nosotros no buscamos en este instante, sino simplemente dar un bosquejo, un diseño. Ya cuando tenemos un prototipo funcional, como el que les mostré, o un wireframe, que ya es un elemento más avanzado, diferente a los primeros que vimos, si debemos hacer énfasis como en las fuentes, en las diferentes tipografías, debemos hacer énfasis en los iconos, debemos hacer énfasis también en los diferentes tipos de formatos que se van a colocar allí. Y ya podríamos pensar un poquito en la gama de colores. ¿Listo? Solamente en esos primeros bosquejos que son como tipo servilleta o iniciales, si manejaríamos únicamente tonos de grises. Estos ya son ejemplos de interfaces con mockup, donde ustedes ya ven colores, ya ven funcionalidad, ya ven distribuciones, ya ven menús de navegación, ¿sí? En cada uno de sus componentes. Esta parte del sketching, pues básicamente lo que hace es como todas esas ideas para las experiencias de usuario en las interfaces gráficas. Entonces, básicamente lo que dicen, no es necesario que usted sea un artista para que usted pueda hacer una maquetación, que debe empezar con puntos muy sencillos, facilitando como que los elementos de diseño, poder hacer un intercambio constante de información con el que va a usar el sistema, crear como un equipo donde usted pueda tener elementos colaborativos. Ya después, si usted pasa a un wireframe, usted no debe olvidar cada una de las funcionalidades, cada una de las estructuras que debe manejar, no debe olvidar como esos elementos tipográficos, de color, de funcionalidad, y que todos estos elementos de diseño pues se pueden hacer a través de un prototipado, ya sea a través de papel, pero lo más importante, o a través de un elemento digital, pero lo más importante es que uno pueda hacer pruebas de diferentes conceptos y validar ideas. Básicamente, pues bueno, nuevamente es importante tener que ver cómo hacer un mapeo o una estructuración de esa interfaz gráfica y tener muy en cuenta las metas que tiene el usuario para poderlas así suplir. Hay que elevar como un elemento de ideación y pues generar como unas especies de animaciones para determinar la funcionalidad. Hay diferentes elementos en ese proceso de maquetación, como vemos acá, algunos elementos muy elaborados que pueden incluir dibujos y demás, pero básicamente lo que buscamos es tener la estructura. Hay diferentes, espérense porque yo creo que esta la amplié un poquito, espérense acá, esta es importante, voy a salir un momento acá
Vamos a ampliarla, vamos a subirla. Pues yo, espérense un segundo porque yo creo que la tengo más bajita. Sí. Listo, sí, sí. Entonces espérense y bueno, la voy a meter ahí. Listo. Vamos a tener como, vamos a hablar como los diferentes escenarios que son otra forma de realizar nuestra maquetación y básicamente es poder contar historias cortas y hacer una representación sobre los usuarios de cómo está el sistema en este instante o cómo quisiéramos que se viera el sistema en el futuro. Se basa específicamente y se centra básicamente en los objetivos y lo que quiera hacer el usuario o para lo que quiera utilizar esa interfaz. Y básicamente pues es importante porque nos permite contextualizar la interfaz gráfica, nos permite tener los conocimientos y los antecedentes previos que nos pueda proveer el usuario. Listo, dentro de esos escenarios, como les decía, lo más importante es poder expresar, hacer una buena representación de los diferentes tipos de personajes, de sucesos, productos y entornos. Y cuando hablamos de personajes, es qué personas se sentarían al frente de esa interfaz gráfica y interactuarían con ella. Entonces, si estamos hablando de una interfaz gráfica, un sistema de información de inventarios, uno puede pensar que el conductor puede interactuar con ella, pero la secretaria también puede interactuar con ella, pero el mensajero también puede interactuar con ella. Entonces, determinar cómo sería el comportamiento y las necesidades de cada uno de ellos. ¿Qué sucesos podrían hacer, ¿sí? O qué acciones podrían ejecutar los usuarios que le puedan producir confusión de pronto al tener un menú, al tener un botón, al generar una acción? ¿Qué productos y qué entornos, o sea, en qué, como estábamos viendo anteriormente, que veíamos el sistema y veíamos que el sistema tenía un entorno, pues cuáles serán esos limitantes de ese entorno y hasta dónde la interfaz gráfica puede ser flexible a esas necesidades. Básicamente ayuda al diseñador a explorar ideas y las ramificaciones y pues permite llegar a situaciones concretas para solucionar. Dice que el uso de los escenarios nos permite definir y desarrollar conocimientos sobre el entorno del usuario y su espacio de trabajo. Entonces, por eso es importante poder identificar los diferentes entornos, más de que espacio físico, sino las diferentes circunstancias en las cuales podría incurrir el usuario al interactuar con esa interfaz. Listo, debe tener como reflejar diferentes situaciones, puntos de vista. Nuevamente tiene que ser consistente con la representación para ver qué pasa en situaciones concretas. Recordamos que la consistencia es cuando ejecuto exactamente la misma acción para un evento. Listo. Entonces, los tipos de escenarios, pues básicamente hay escenarios de tareas y escenarios de futuro. Entonces, básicamente las de tareas hacen una descripción de cómo está el sistema de información en este momento, cómo está interactuando en este instante el usuario con él, y a futuro, cómo podría ser ese sistema de información o esa visualización de datos. Hay también algunos tipos de escenario que básicamente se basan en la narrativa, ¿sí? Y pues básicamente esa es con elementos existentes o con nuevos diseños, con diagramas de flujo, que son las representaciones gráficas de acciones y decisiones que son extraídas de esta narrativa, y del texto procedural, que son las descripciones paso a paso de las acciones y las respuestas que ejecuta el sistema. También vamos a tener unos elementos que se llaman storyboard, que pueden ser como bosquejos previos de varios mockups, varios wireframes, ¿sí? De varios sketches que nos permitan ver la visibilidad. Esos prototipos los podemos hacer a través de papel o los podemos hacer a través de video. Entonces, básicamente, como les estaba diciendo, en esos escenarios nosotros podemos tener diferentes diagramas de flujo,
donde yo indique la acción. Si yo escribo mi usuario y escribo la contraseña y doy clic, entonces puede ocurrir que el usuario no es correcto, que la contraseña no es correcta. Empiezo a mirar como las diferentes variaciones que existen ahí. En este elemento de texto, pues básicamente es como la descripción. Es similar, pero no es un caso de uso, es similar como se hacían los casos de uso, donde se arranca la acción por el usuario y el sistema o la interfaz contesta esa acción y así sucesivamente se va dando ese diálogo entre usuario y sistema hasta que se termina la acción. Como estábamos mirando, entonces pues básicamente los escenarios son elementos o historias cortas que básicamente lo que buscan es como tener diferentes secuencias o eventos que se centran en las personas y el conocimiento que puedan tener esas personas, que básicamente deben cumplir con las metas de ese usuario y básicamente uno debe mirar si esos escenarios van a conducir al éxito para la consecución de la meta del usuario a través de esa interfaz. Básicamente puede prevenir eventos futuros o presentes. Básicamente tienen que estar dentro del contexto de quién, del usuario. Un escenario no es lo mismo que un caso de uso. Básicamente utiliza el Blueprint, que lo que dijimos en este principio eran mapas o esquemas donde de manera técnica se hacían como que las diferentes acciones e interacciones con el sistema, ¿sí? Parecía un diagrama de flujo, y mirábamos cómo eran cada uno de los eventos. Listo. Después, entonces, un escenario es diferente para cada usuario, no siempre es lo mismo la acción que pueda tener o la interacción que pueda tener, por ejemplo, el jefe de bodega con una interfaz que sea de inventario a, por ejemplo, una secretaria. ¿Listo? Si esa interfaz no es de continuo uso para ella, pueden ocurrir diferentes elementos y esos elementos son los que se deben analizar para que generen pues, las ventanas de alarma o las diferentes alarmas o ayudas para el usuario. ¿Listo? Entonces, en los storyboard, pues básicamente, como les dije, era gráfica de una historia de cuadros consecutivos y básicamente las podemos hacer con los wireframe, ¿sí? Podemos unir varios de ellos, varios diseños que ya hemos hecho en un elemento digital para ver cómo sería la interacción. Pueden ser también diferentes acciones, o sea, pueden ser aún esos sketches que nosotros habíamos hecho de manera rústica en servilletas que indicaran la acción para poder determinar cómo terminaría esa interacción dentro de la interfaz. Existen prototipos, esos prototipos los podemos hacer en papel, como los diferentes tipos de modelado, composite, con hojas de colores. Y pues una ventaja del prototipo de papel es que básicamente nos permite trabajar de manera rápida y obtener un resultado a cada una de las interacciones y los diferentes escenarios que nosotros podamos tener y cómo simular una aplicación. Entonces aquí, por ejemplo, como ven en la gráfica, con diferentes hojas nosotros podemos simular, por ejemplo, las pestañas de menú de una página y las diferentes interacciones que hay internamente. O básicamente también podemos hacer un bosquejo rápido de eso, teniendo en cuenta que pues, los escenarios de uso, la integración, pues la interacción que hay, sabemos pues que nos ayudan porque tienen costos reducidos, se pueden hacer cambios rápidos y pues básicamente estos elementos en el momento en que se está haciendo el levantamiento de información o se están validando los elementos de requerimiento, pues permiten una interacción rápida con el usuario. Pues las desventajas de los prototipos básicamente es que se necesitan planificar y se necesitan una cierta experiencia para poderlos llevar a cabo. Y la otra cosa es que hay elementos entre los requerimientos no funcionales que no van a poder ser medidos, como por ejemplo la seguridad, la fiabilidad que tiene el sistema que queremos construir.
Cuando se está hablando de prototipos, es necesario que nosotros entremos en algo que es el análisis de tareas. Ese análisis de tareas, pues básicamente lo que nos quiere mostrar es cómo va a ser esa unidad significativa de trabajo en la actividad de una persona sobre una aplicación. Y básicamente lo que queremos es proporcionar dentro de ese modelo conceptual del usuario cómo va a ser ese uso, cómo va a ser esa evaluación, cómo poder medir el rendimiento, cómo vamos a poder tener un elemento complejo y desglosarlo de tal forma que quede en un elemento más simple. Entonces todo eso lo hacemos a través del análisis de tareas. Entonces el análisis de tareas pues básicamente consiste en el estudio de la información que se necesita del usuario para realizar una tarea. Entonces, ¿qué necesito yo para introducir, por ejemplo, un artículo dentro de un sistema de información de inventarios? Entonces, ¿qué tendría que hacer? ¿Cuáles son cada uno de los pasos pormenorizados que yo realizo para que eso sea posible? Utilizar una terminología y símbolos que sean adecuados para el dominio del problema y hacer una descripción muy detallada de cómo se hace. Entonces, estos procesos, pues básicamente es analizar la forma como trabajan las personas, porque muchos de los trabajos que hacen las personas van a ser llevados a interfaces gráficas y van a ser reemplazados por interacciones manuales que se hacían previamente. Entonces, ¿cómo lo hacen? ¿Qué hacen? ¿Sí? ¿Qué se necesita saber? Si yo, por ejemplo, necesito grabar una película, entonces, eh, ¿qué quiere realizar el usuario? ¿Qué información se necesita? ¿Qué acciones debo llevar a cabo? Entonces, básicamente debo tener una información previa, entonces la lista de programas, el tiempo de inicio de las películas, la duración, en qué canal, días de la semana para la grabación. ¿Sí? ¿Y qué acciones necesarias? Entonces, identificar qué programas quiero grabar, ¿sí? Después de que seleccionemos, entonces mirar la duración si es adecuada, iniciar el proceso de grabación y seleccionar los ajustes adecuados. Cada vez voy especificando más a detalle para determinar cada una de las acciones que yo voy a realizar. Listo, entonces quiere decir que después de que yo he hecho todo mi levantamiento de requerimientos, después de que yo he hecho todo mi levantamiento de casos de uso, después de que yo empiezo a hacer mi maquetación, yo debo empezar a desglosar cada una de las tareas dentro de ese elemento de diseño para esta etapa. Esa descomposición de tareas, pues básicamente es la forma de ver un poco más simple cada una de las acciones que se están haciendo, identificar el conocimiento del usuario para llevar a cabo dicha tarea, cómo está organizado ese conocimiento, y analizar las relaciones entre las diferentes entidades, los diferentes objetos, ¿sí? Que están inmiscuidos en ese proceso. Ahora vamos a hablar un poquito como de la parte de diseño web. Entonces, dentro de todas estas partes de la interfaz gráfica, entonces, básicamente el diseño web es un trabajo relacionado de las diferentes capas, de los diferentes diseños, ¿sí? De manera online, para poder mirar la producción de contenido y la creación de un sitio web. Básicamente, para esa parte de diseño, pues van a necesitar elementos de HTML, CSS, Dreamweaver, templates, que son elementos básicos para poder realizar cualquier tipo de maquetación de un modelo funcional. Dentro de los elementos que se deben tener, pues básicamente tenemos la responsibilidad. Recuerden que antes los sistemas de información o cómo se adquiría la información dentro de una organización o se tenía de manera inmediata, era a través del teléfono. Entonces llamaba a la organización información y se tenía. Entonces hoy en día como que ese elemento responsivo de responsabilidad es que yo pueda a través de ese diseño web no solamente incluir líneas de contacto, sino respuestas casi automáticas ante solicitudes. Por eso vemos nosotros dentro de las páginas web ventanas flotantes de atención en línea y demás. La escalabilidad textual tiene que ver a un elemento donde piensan ustedes que nosotros tenemos, por ejemplo, un párrafo, y ese párrafo va de manera continua, ¿sí? Y no hay forma como separarlo. Entonces, lo que se busca es que a través de pequeñas porciones, en vez de tener un párrafo completo, pues vamos a tener pequeñas porciones de texto
que podamos acomodar de tal forma que el usuario no pierda el hilo de la información ni pierda el deseo de conocer la respuesta. Otro elemento importante pues es la tipografía que maneje ese sitio web, la velocidad de carga de los diferentes elementos. Recuerden que van a haber elementos gráficos, elementos de fotografías, videos, carpetas, información, y eso puede afectar. Dentro de las estadísticas de Internet se dice que un usuario promedio permanece 40 segundos dentro de un sitio web. Si no tiene respuesta, sale y va y busca otro. Otro elemento importante es la cantidad de usuarios concurrentes, que hace referencia a la cantidad de usuarios que simultáneamente pueden estar utilizando un sitio web, un portal web. Pensemos, por ejemplo, en un sitio como Amazon, en un día de Black Friday, cuántas personas simultáneamente pueden estar haciendo sus compras. Y hacer esos cálculos previos permiten que el sistema no quede fuera de línea. Otro elemento importante son las imágenes, los botones, los fondos, las fotografías, las redes sociales y sobre todo la sobriedad que pueda tener como la página. Dentro de esa anatomía del sitio web tienen 3 elementos básicos que son todo el elemento de diseño web, toda la parte de contenido e información que yo necesito desplegar ahí y por último la plataforma en la que yo quiero desarrollar. Sabiendo que existen diferentes tipos de plataformas, ya sean en código abierto o en código cerrado, y todas 3 están básicamente porque un website lo que busca es promocionar un sitio o una información en específica basadas internamente por el marketing. Dentro de la anatomía de la página web, nosotros podemos decir que hay diferentes elementos dentro de esa anatomía. Y vamos a ver, pues, dependiendo de las necesidades, qué tipo de elementos hay. Básicamente, el primer elemento es un elemento del dominio, la URL, que es como la dirección digital que van a tener los sitios web para que puedan ser buscados. El manejo de imágenes, el cargo de imágenes de los diferentes sitios web, la resolución de los mismos, la calidad de los mismos, el contenido que está desplegado en cada una de las barras de contenido. Deben tener, pues, para algunas páginas, la mayoría de las tienen elementos de puertas y promociones, diferentes tipos de interacciones con las redes sociales. Hay elementos de geolocalización y ubicación geográfica para estos sitios. Hay una parte de diseño responsivo que hace como un énfasis en la adaptación de la interfaz gráfica a diferentes tipos de dispositivos, una información actual y actualizada de todo el sitio web, y por último como un elemento de contacto. Pero sin embargo, esta no es la única forma como nosotros podemos ver la anatomía de un sitio web. Hay otras que se consideran páginas de aterrizaje donde vamos a tener otros elementos como por ejemplo el título, algunos elementos visuales, algunos refuerzos, ¿sí? Algunos elementos de argumentos, subtítulos, algunos beneficios de los productos o servicios que se tienen, ¿sí? O unos elementos donde esté como la opinión de otros usuarios, formularios y contactos a redes. Ese puede ser otro elemento de anatomía de página web. Para otros puede ser básicamente elementos de navegación, ¿sí? La parte del diseño web, otra parte de las redes sociales, otra parte puede ser la optimización de máquinas de búsqueda, que es este SEO, otra parte es el análisis y tráfico, para otras páginas puede ser eso importante, otro el contenido y por último como ese pie de página. Sin embargo, nosotros vemos que dentro de la anatomía de los sitios web existe algo que se llama la proporción áurea, que básicamente nos muestra unas secciones o partes muy bien definidas dentro de nuestro sitio web, y básicamente pues tenemos un contenedor, un elemento de logo, un elemento de cabecera, un elemento para la navegación, un elemento para tener los contenidos, un elemento para tener hipervínculos o elementos adicionales y un pie. Listo. Cuando hablamos del contenido, pues básicamente va a ser como ese elemento límite de la página, desde donde no se van a desbordar ni las imágenes, ni los textos, ni los links, ¿sí? Piensen que es como un recipiente digital que yo tengo, que hace es eso, delimitar tanto como el ancho como el alto de esa proporción áurea. Los tipos de contenedor pueden ser de 2 tipos, entonces pueden ser o líquidos o fijos. Entonces el líquido es aquel que se expande en el ancho de la ventana del navegador y el fijo es el que se mantiene
¿sí? Y no cambia sin importar el tamaño del navegador. Listo. El otro elemento que nosotros veíamos dentro de esa porción áurea era como el encabezado, y en ese encabezado pues veíamos que lo más importante era como el logo, la navegación y el eslogan. Entonces la ubicación básica del logo dentro del sitio, que debe ser pues como un elemento de la información, los elementos de navegación que vamos a tener, si tienen algún eslogan o algo que caracterice a la organización, pues irán dentro de esa parte del encabezado. Dentro de esa porción ahora, pues nosotros sabemos que existen como elementos que se deben tener en cuenta, como el manual de imagen corporativo, con toda la parte de los logos. Voy a salir un momentito de ahí y les voy a mostrar, por ejemplo, acá, que previamente toda organización o cada vez que ustedes vayan a hacer un diseño web o lo que sea, o cualquier diseño de una interfaz, ustedes deben ceñirse al manual de imagen institucional, de la imagen corporativa que tenga la organización. Entonces, bueno, aquí les voy a mostrar que esos manuales de imagen corporativa tienen varios elementos, pues unos que se denominan elementos básicos de identificación para poder determinar cómo van a ser los logos. Entonces van a indicar las características de los logos, las resoluciones de los mismos, las dimensiones, los tamaños, ¿sí? Lo que significa el logo. Hacen todo un manejo de descomposición de cuadrícula de los mismos. Muestran cuáles pueden ser esas variaciones del logo. Estas supuestamente variaciones del logo son aquellas que yo podría utilizar dentro de mi sitio web. Me dicen también cuáles son los elementos que no son permitidos dentro de ese manual de identificación que se tiene. También me indican los colores, aquí están como raros, pero bueno, así los encontré, los colores que deben estar, la tipografía, el tamaño de esa tipografía que yo debo colocar dentro de ella, ¿sí? Las variaciones a la tipografía o la tipografía alterna que se puede utilizar, cómo podrían ser cada uno de los elementos impresos, ¿sí? Pero especialmente esa parte básica es la que más nos interesa. También se marca cómo deben ser como las sangrías, los tamaños, los espacios, las disposiciones dentro de los diferentes elementos que se hagan, ya sean impresos o digitales. Listo. En cuanto a los logos, 2 segundos. Básicamente, como muchos sitios web se identifican con su logo, y es como el primer elemento que se tiene, porque si ustedes recuerdan, dentro de esta cabecera que tiene, cumplen con el mismo elemento de la lectura que va de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, es el primer elemento que se ve. Pues también se ven diferentes errores en logos. Muchos errores pueden ser dados por colores, por connotaciones sexuales, por no representación de la realidad, ¿sí? Entonces, en esa página que les dejo ahí, aparecen pues como varias errores, ¿sí? Que existen dentro de los diseños. Bueno, listo. Listo. Dentro de esa proporción áurea, pues también es importante hablar del mapa de navegación. Y al hablar del mapa de navegación, básicamente lo que estamos diciendo nosotros es como una tabla de contenido de lo que debe tener nuestro sitio web. ¿Listo?
Entonces nosotros básicamente como que jerarquizamos cuáles son los elementos más importantes que deben haber y cuál sería esa disposición que deben tener. Esa lo podemos hacer a través de un árbol jerárquico, ya sea horizontal o vertical, o lo podemos hacer con un elemento viñeteado en forma de texto plano, donde estén cada uno de los contenidos de mayor a menor. Listo. Entonces, básicamente, ¿cómo construir ese mapa de navegación? Entonces, hay que tener en cuenta todos los contenidos del sitio web, analizar árboles web de los competidores, organizar y jerarquizar el contenido, elaborar el árbol web ya sea en papel o en un programa de maquetación, verificar y pensar básicamente en cómo hacer esa optimización de máquinas de búsqueda, o sea, cómo se va a comportar con respecto a los buscadores, ¿sí? Y pues poder determinar el perfil del visitante, el objetivo, ¿sí? La sensibilización de la oferta, la necesidad de urgencia del producto, ¿sí? El canal de adquisición, cómo se llega a ese sitio web, si se llega de manera orgánica o si llega de manera redireccionada, si se llegó a través de una página landing page, que ya veremos qué es, y qué características tiene, o a través de un blog o otro elemento externo. Listo, dentro de los tipos de navegación tenemos diferentes tipos de navegación. Tenemos un tipo de navegación lineal donde se tiene una página inicial y esa página inicial me conduce exclusivamente a una segunda página y de forma bidireccional esta segunda página me conduce a la primera, sin manera de que yo pueda saltar a una tercera o para yo llegar a esta cuarta tengo que seguir como la cadena de la primera a la segunda, de la segunda a la tercera y de la tercera a cuarta. Eso es lo que se llama una navegación lineal. Una no lineal es aquella que me permite la navegación en diferentes sentidos, ¿sí? Y en diferentes puntos, no necesariamente que tengan punto, que todas tengan punto, o sea, que con una sola página yo pueda llegar a cualquiera de las otras. Tendré que tener como algún otro método alternativo, pero no es uno único como en el anterior. Tendré diferentes alternativas para llegar a un punto, a otra subpágina. Hay algunos tipos de navegación que se llaman de parrilla porque básicamente parecen como una cuadrícula donde tienen diferentes elementos anidados y se comportan con algunos elementos secuenciales de orden y pues también pueden ser, no son de orden jerárquico, pero sí son de elementos lineales y secuenciales, ya sean ascendentes o descendentes. Tenemos un tipo de navegación jerárquica donde, de acuerdo a esa organización que le hemos dado a la información, tendremos la información más relevante dentro de esa primera página y de ahí para adelante tendremos la información menos importante al final. ¿Listo? Entonces aquí tendremos una página web, comencemos en la página web del tiempo. En la página web del tiempo tenemos básicamente las noticias nacionales, las noticias internacionales, deportes, ¿sí? Y de ahí, entonces, si entramos a las noticias de deportes, entonces estarán clasificadas, ¿sí? Estarán, por ejemplo, de deportes, estarán clasificadas por fútbol, equitación, natación, entonces por fútbol, por diferentes equipos de las diferentes ciudades y empiezan a disminuir como la importancia de esa información. Hay otra que se llama tipo de navegación de estructura web, porque básicamente permite como muchísima versatilidad para acceder de la página principal a otras páginas, ¿sí? Por diferentes rutas y medios sin tener en cuenta la jerarquización. La estructura mixta, pues básicamente lo que maneja son estructuras lineales y estructuras jerárquicas al mismo tiempo. Listo, y la estructura compuesta básicamente es como una mezcla de la jerárquica con la lineal y es un poco más flexible y la interconexión. Aquí vemos una conexión lineal y aquí vemos esa conexión jerárquica que hay. Listo, hay algunas reglas básicamente para este tipo de navegación y entonces pues básicamente es tener en cuenta la estructura.
¿sí? Que se refleje el contenido del sitio web y sus relaciones, que la estructura no debe reflejar en ningún caso el organigrama de la organización, ¿sí? Sino el producto o servicio que se quiere implementar o vender. Listo. Dentro de los tipos de navegación tenemos también como diferentes tipos de barras, entonces las barras horizontales y las barras verticales. Y pues básicamente las barras horizontales en la navegación pues son enlaces que aparecen en forma lineal, ¿sí? Y se conocen básicamente como barras de navegación, donde vamos a tener como los elementos principales o los menús principales. De igual forma lo podemos tener de manera vertical y pues lo podemos llamar menú. ¿Listo? Tenemos algunas barras laterales, que las barras laterales básicamente me permiten tener información complementaria a la información que tengo dentro del contenido de la página web, ¿sí? Entonces pueden ser links, pueden ser enlaces, redes sociales, son muy utilizadas dentro de los sitios web tipo blog. Por último, vamos a tener las pie de página web, que es la información que no se coloca en la cabecera, como información de contacto, en algunos casos, o de redes sociales, o información que no sea tan relevante para poder desarrollar el producto o servicio que estamos promocionando. Otro elemento importante dentro de las páginas y las interfaces es como los espacios en blanco, que básicamente tienen que ver como entre las separaciones entre textos, dibujos, gráficos, videos que se tienen dentro del contenido, pues que hacen más entendible, legible la información que nos están presentando. Vamos a ver también que existen diferentes tipos de menú de navegación, y esos diferentes tipos de menú de navegación, pues el primero es el de menú de hamburguesa, que básicamente es un menú compacto que al desplegarlo me muestra todos los submenús que puedan estar dentro de esa barra de navegación. Una desventaja principal de estos menús de hamburguesa es que básicamente puede ocurrir que la gente no desee explorarlo y se pierda como esa capacidad de usabilidad y de experiencia del usuario. Listo. Tenemos otro tipo de navegación que pues es de 2 o 3 niveles, que básicamente lo que hace es tener una página de inicio, en este caso tener los 3 servicios, y en la medida en que yo voy profundizando en el nivel, voy especificando aún más en el servicio o producto que estoy ofreciendo. Acá tenemos más de 3 niveles, ¿sí? Dentro de ese menú de servicio. Y características, pues, por ejemplo, cuando tengo una tienda virtual, y entonces en la tienda virtual, pues para los 3 productos se hace una caracterización exactamente lo mismo, pero después el procedimiento para cada uno de ellos es exactamente el mismo si yo quiero hacer la compra. Listo, cargarlo en el carrito de compras, verificar el usuario, hacer el pago y pues hacer el envío. Listo. Como vimos, pues existen también esos menús de navegación estándar, que son los que conocemos, que están debajo de esa cabecera, son de característica horizontal, y por lo general no son anidados, son sencillos, no tienen elementos adicionales. Tenemos otros que se llaman menús de despliegue, que tiene un menú principal y a su vez tiene un submenú, y ese submenú se subdivide en otro menú. Cada uno de esos menús desplegables pueden ser hechos en HTML, en CSS, sí, en HTML5, básicamente. Tenemos el tipo de navegación de One Page, que básicamente el menú de navegación de One Page es el que nos muestra la información en una sola, por decirlo así, en una sola pantalla, toda la información de mi producto y servicio perfectamente diagramada. Tenemos como el mega menú,
que básicamente es un menú anidado, un menú principal que tiene un submenú y ese submenú tiene otro submenú muy detallado y básicamente eso no lo hace con un Sí, solo mamá, elemento, tengo sino que hambre. lo hace con varios elementos Por favor. del menú. Tenemos menús para e-commerce básicamente que se basan específicamente en acciones de compra y para mostrar los productos. ¿Listo? Ahí vamos a hablar un poquito de los diferentes tipos de sitios que existen en el sitio web personal, donde básicamente la información que se desea desplegar es parecida a la de una hoja de vida, con información muy puntual acerca del oficio, profesión, servicio o producto de una persona. Tenemos los micrositios, que básicamente son sitios que se desprenden de sitios web eh, robustos y que buscan a través de una URL diferente, promocionar un producto o un servicio. La página de aterrizaje básicamente es una página que no tiene una barra de menú como tal, simplemente tiene un elemento de captura de datos de prospectos donde se pueden, a través de un formulario, identificar el nombre, el teléfono, el correo electrónico para la venta de un producto o de un servicio. Hay páginas que están desarrolladas o diagramadas básicamente para mostrar una aplicación o un software en específico, pues, así como la página de Firefox cuando vamos a descargar, que básicamente se centra en dar como las características, el menú de descarga, un menú de documentación, de sugerencias, de versionamiento y demás. Ya habíamos hablado de e-commerce. Los de e-commerce tienen una característica adicional, que manejan minería de datos, manejan algo que se llaman pues, los carritos de compra, que básicamente pues, lo que hacen es, a través de la minería de datos, potencializar esas búsquedas y ofrecer nuevos productos. El sitio web portafolio básicamente lo que busca es poder promocionar las obras, especialmente de artistas y elementos de creación de ellos. Entonces muestran sus diferentes trabajos con unas resoluciones fotográficas y de video muy alta. Listo, hay otros que se llaman, que son sitios web tipo blog, tienen la misma estructura de una página web, pero básicamente tienen como la función de documentar o ser especializados en algún tema y hacer dentro de ellos elementos tipo bitácora con unos elementos de categorización y de búsqueda a través de etiquetas. Los sitios web corporativos, pues básicamente lo que buscan es mostrar a grandes organizaciones teniendo transacciones o acciones adicionales que se puedan realizar dentro de ellos. Un portal web es todo sitio donde yo pueda tener un usuario, una contraseña, ¿sí? Y pueda recibir un producto o un servicio. Los corporativos, a diferencia de los portales, son transaccionales. En cuanto a los diferentes tipos de diseño, podemos decir que existen diseños de tipo fijo, que son aquellos que tienen una modificación básicamente en el ancho de la página Hay algunos que son responsivos, que la característica que tienen es que ellos se van adaptando a los diferentes tamaños por píxel que tienen las diferentes pantallas.
Este que era diseño fijo, se me olvidaba decirles, no se mide por pixel, sino que se mide por el tamaño de la tipografía en caso de que necesite ampliarse o disminuirse para que la misma tipografía no se pixele o quede ilegible. El diseño fluido, pues básicamente es aquel que se adapta a los diferentes dispositivos, tanto como en el ancho como en el alto. El diseño elástico, que es muy parecido al fluido, lo que busca es básicamente la adaptación, ya no solamente con texto, como lo hacía en la primera, sino también a través del número de píxeles. Listo, entonces hace un autoencuadre de textos y de imágenes. En cuanto a los responsivos, pues vemos que básicamente como se comporta con un dispositivo, se comporta con todos, mientras que los adaptativos tienen comportamientos diferentes para cada uno de los dispositivos. ¿Listo? Entonces aquí vemos las diferentes características por píxel que maneja dentro del diseño responsivo para cada uno de los dispositivos. ¿Listo? Por último, pues hay diferentes elementos de ayuda para poder hacer diferentes tipos de maquetación. Tenemos básicamente las plantillas o los templates de Blogger. Voy a mostrarles acá. Son básicamente sitios que ya tenemos diseñados, adaptados, construidos, y ustedes, por ejemplo, aquí ya pueden ver cómo se visualiza. Ya aquí está el sitio cómo se visualiza, y lo que tendrían que hacer es como la parametrización del mismo. Esa parametrización consiste en el cambio de imágenes, de pronto el cambio de textos, ¿sí? O de contenidos, y listo. ¿Qué es necesario para eso? Un buen conocimiento de HTML, un buen conocimiento de CSS, porque básicamente estos sitios están construidos con ese etiquetado. Hay una aplicación que se llama Quiz, de pronto la próxima sesión o la próxima semana se los muestro. Lo principal de esta aplicación es la pueden descargar de manera gratuita en la página de Twister, es que ella se ve como el Office 2007, entonces es como si estuvieran trabajando en Office y les permite generar también un template de una página o una maquetación de manera completa. De hecho, hasta les permite montar sitios web con ellos. Por último tenemos Bookslant, que básicamente lo que hace es todo manejo de interfaces, también es descargable, y pues básicamente se basan los principios de CSS, de HTML, HTML5, ¿sí? Que nos permiten manejar el front de una interfaz gráfica. Bueno, hasta aquí mi presentación de interfaces gráficas. Quisiera saber si hay alguna pregunta, duda o inquietud acerca del tema visto. ¿No? A sus correos ya llegó la presentación, y tan pronto renderice la presentación, pues les será enviado. Lo mismo que enviaré una hoja de construir donde están diferentes videotutoriales para que ustedes puedan ver cómo se trabaja el mockup, aunque hay información dentro de la plataforma acerca de cómo trabajar con los diferentes mockup. También les enviaré unos videotutoriales del lenguaje HTML para que ustedes los hagan a su discreción y puedan ir avanzando en esa temática, y algunos de Dreamweaver que también permiten hacer la maquetación. ¿Listo?
Entonces, no sé si tienen alguna duda, pregunta, inquietud. Voy a mirar. Listo. Bueno, entonces, no siendo nada más, nos vemos el día de mañana para hablar de requerimientos funcionales y no funcionales y los diferentes tipos de plantillas que hay para hacer ese levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales. La invitación llegará nuevamente por el calendario de Google y a partir del martes ya llegará por la plataforma. Entonces espero que tengan una feliz noche y que descansen. Hasta mañana. Hasta mañana, profe, muchas gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén bien.